Continuamos en Habla el Pueblo, 39 años transmitiendo la voz del Perú. Habíamos adelantado la pregunta, ¿cree usted que el modelo neoliberal ha hecho que todos desconfíen de todos? ¿Usted lo cree así? Veamos antes el siguiente informe, la desconfianza en Latinoamérica. Adelante. La ONG chilena, denominada Latino Barómetro, ha hecho público un estudio realizado en 18 países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, en el que aborda el nivel de confianza que existe entre ciudadanos e instituciones. Según los resultados de este estudio, el Perú es uno de los países con más alto índice de desconfianza en América Latina. De este modo, solo el 17% de peruanos confía en el Poder Judicial, mientras que en Chile, por ejemplo, lo hace el 22%. De otro lado, en el Perú, el 34% de ciudadanos confía en el Poder Judicial, pero sorprendentemente en Chile, ese mismo porcentaje muestra la desconfianza de los chilenos en su gobierno. En cuanto a la confianza en el Congreso, en el Perú solo confía el 22% de los ciudadanos, mientras que en Chile lo hace el 27%. En cuanto a la confianza en los partidos políticos, en Chile solo confía en ellos el 17% de la población, mientras que en el Perú confía el 15%. Finalmente, en cuanto a la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas, en el Perú lo hace el 42% de la población, pero en Chile confía en sus instituciones militares el 48% de los chilenos. Con estos niveles de confianza, los peruanos, ¿podremos construir identidad nacional? Muy bien, vamos entonces con la primera impresión del panel, teléfonos abiertos en un instante. ¿Cree Pepe Rocha, qué nos puede decir, que el modelo neoliberal ha hecho que todos desconfíen de todos? Sí, pero no solo aquí, en muchos aspectos, en muchos países del mundo el modelo liberal ha hecho que todos desconfíen de todos, y es que para el modelo liberal la prioridad es lo económico, y cuando de dinero se trata, es bien difícil que alguien confíe en un desconocido. Entonces aquí se ha quitado el tema humano, ¿no? El tema de la sociedad per se, el tema del ser humano que ayuda y confía a otro ser humano. Aquí la sociedad se ha convertido en una sociedad llena de carniceros, donde por conseguir dinero tienes que eliminar al vecino y no buscar tu progreso. Entonces, y eso es parte del sistema. Entonces, cuando nosotros aquí decíamos, por ejemplo, que entre las cosas de la gran transformación que tanto se habló era un cambio de sistema, es a este tipo de cosas a las que nos referíamos, porque este sistema nos ha llevado a estar uno sobre otro, pero no por progreso, sino porque tú eres capaz de empujar al amigo, porque la necesidad del sistema te lleva a eso. ¿Aquí de qué se trata? Primero, tienes que tener una buena empresa llena de dinero para que puedas dar trabajo a los demás. No se trata de una sociedad que busca el beneficio de los que están más abajo, se busca un beneficio de los que están más arriba para que de eso chorree y gotee, como decía Toledo. ¿Se acuerdan de la frase de Toledo o no? Que tiene que gotear y chorrear para que el de abajo reciba. Esa es la sociedad de los grandes neoliberales, pues. Más neoliberales que los propios norteamericanos, que sí tienen una visión de ayuda a su sociedad. Entonces, yo creo que sí. Ahora, no sé si lo que sea lo único que ha cambiado a la sociedad, y no es lo único que nos ha vuelto egoístas, pero yo creo que el sistema ha influido mucho. Correcto. ¿Confía usted en su banco? ¿El banco confía en el otro banco más grande? Bueno, hay muchas variables de confianza. ¿Qué nos dice Alfredo Gildemeister? Bueno, yo creo que acá primeramente, como en todo, como en filosofía y como en el derecho, hay que definir las cosas. Acá la gente habla mucho de liberalismo, colectivismo, socialismo, y nadie sabe de qué cosa está hablando. Eso hay que ponerse de acuerdo, es muy importante. El liberalismo, yo creo del liberalismo, no como el neoliberalismo, el liberalismo, acuérdense que nace en el siglo XVIII, básicamente. Uno de los grandes expositores fue Adam Smith, y era un liberalismo recalcitrante, porque acuérdense que el liberalismo está muy vinculado al individualismo. ¿Y eso por qué? Porque era la época en que surgían las libertades del individuo, la libertad, que ahora nos parece normal, ¿no? Pero en ese entonces, con el absolutismo de los reyes, era novedoso, ¿no? Entonces viene la Revolución Francesa, la independencia americana, etcétera. Pero ¿qué pasa? Este liberalismo que respetaba los derechos fundamentales de la persona, ojo, y lo promulgaba, ¿no? A la vez habla de un Estado no interventor, ojo, de un Estado no interventor en la que dejar hacer, dejar pasar, ahora el laissez-faire, ¿no? La famosa frase francesa, ¿no? Y luego, claro, esto va cambiando porque vienen las revoluciones sociales del siglo XIX. Surge el socialismo, Marx, Hegel, los socialismos utópicos, los socialismos científicos, el marxismo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Surge también los neoliberales, es decir, un liberalismo más moderado, en donde ya el Estado ya tenía que algo intervenir un poquito más. ¿Por qué? Porque por estas debacles que quizás Pepe hacía referencia, porque al finalmente es el ser humano, el hombre, no tanto el modelo, sino el hombre, el que comienza a fallar. Porque el sistema capitalista, digamos que está incluido en el liberalismo,
¿no? Hacía que el capital primara, el mercado primara como ley y como Dios, ¿no? Y no podía ser así. Por eso es que el Estado se vuelve un poquito más interventor. Y en el neoliberalismo moderno, actual, en la socialdemocracia, en la economía social de mercado, como se llama hoy en día, ya el Estado es normal que intervenga, no ponga reglas de juego, etcétera, incluso en Estados Unidos. Es el Estado más interventor, curiosamente, ¿no? Entonces, en el comercio internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, es donde más te ponen medidas antidumping y cosas, y en fin, las importaciones. Entonces, este pequeño introducción histórica, porque es verdad de qué estamos hablando. Y yo creo que esta desconfianza que se genera, no es tanto quizás por el modelo en sí, sino porque las personas que componen estas instituciones, digamos, obviamente, carecen de valores, carecen de honor, carecen de principios, de preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasan las cosas que están pasando. Entonces, el Estado es donde tiene que intervenir más. Correcto. Doctor, perdóname, yo Sí. interrumpo solo 30 segundos. Sí, sí. Pero el modelo lo hacen las personas. Pero O obviamente. sea, no podemos separar como si fuera agua y aceite. El modelo lo hacen las personas. Es por eso que no funciona en nuestro país. Porque el modelo lo están desarrollando personas y lo están desarrollando de manera pésima. Y comparabas un poco con lo que está pasando en Estados Unidos. Y aquí se interviene muchísimo menos que en Estados Unidos. Por supuesto. En Estados Unidos se protege muchísimo más a la sociedad y se habla de un país superliberal. Aquí en el país, en nuestro Perú, el sistema no protege a nadie. Ahora Estados Unidos confían. exige que el Estado no intervenga en otros países, pero en ellos, en su país, es donde más intervienen. Ahora, Es curioso. ¿confía usted en el ministro Castilla? Hace poco nomás el ministro Castilla estaba ñato de risa porque el Perú ha subido 6 puestos en el ranking de competitividad World Economic Forum, pero no ha dicho que subimos por algo artificial, porque se había cambiado la metodología de lectura, de estudio de los países, porque en realidad en innovación y en competitividad estamos cero, no hemos avanzado nada. Era una ficción. Entonces, ¿ya cómo podemos confiar en este tipo de ministros?